Muchas gracias, Paulita. Muchas gracias, Johanna. Muchas gracias, Mónica. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos de la iglesia y quienes a esta hora se conectan por el privilegio de poder compartir con ustedes alguna información que pueda ser de utilidad en estos propósitos de servir a otros. Esta tarde vamos a comentar entonces los aspectos más sobresalientes de una aflicción que es tan común como es el dolor articular. Y, y el tema es que hablemos de artritis como una característica específica de las dolencias de las que sufre tanta gente en cualquier parte del mundo. Esta es una de las causas más frecuentes de consulta y es el dolor articular. La sierva del Señor, en su espíritu de profecía, ha, ha puesto para nosotros sin número de declaraciones que nos relacionan la enfermedad con nuestra conducta, la enfermedad con nuestra obediencia, la enfermedad con nuestra fe y, por supuesto, la sanación o la cura o el tratamiento nos la relacionan también con nuestra condición mental, nuestra espiritualidad y, por supuesto, el poder sanador del Señor. Tenemos sin duda una responsabilidad directa en la causa de las enfermedades. Todo tiene su explicación y a cada causa viene un efecto. Así que esta tarde vamos a poder revisar algunas de estas circunstancias para poder entender de dónde proviene específicamente la artritis. Y en su libro Consejos sobre la Salud, en la, en la página 28, el capítulo 6, dice la pluma inspirada, dice, existe una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando éste se ve afectado, aquella simpatiza con él. Así que terminan los dos afectados. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz como resultado de una conducta correcta y por la satisfacción que se deriva de hacer felices a otros, engendra una alegría que producirá un efecto positivo sobre todo el sistema. Hará que la sangre circule más libremente y tonificará todo el cuerpo. La bendición de Dios es un poder sanador y los que son amplios en beneficiar a otros experimentarán esa bendición maravillosa, tanto en el corazón como en la vida entera. Hay una afirmación en esta parte, en esta declaración, que nos pone de presente que muchas de las enfermedades van a estar relacionadas con nuestra condición emocional. Y si esta está alterada, si esta está debilitada, si esta está afectada, probablemente sobrevengan las enfermedades. Y en el caso de la artritis no es una excepción. Así que vamos a mirar los puntos más determinantes para comprender esta circunstancia. Voy a compartir con ustedes algunas referencias teóricas para que podamos entendernos mejor. Hablemos de artritis, entonces.
La palabra artritis tiene dos raíces latinas. Artros, que significa articulación, itis, que significa inflamación. Así que todo lo que tenga que ver con inflamación de una articulación se llamará artritis. Y en esa definición caben por lo menos 120 diferentes formas de artritis. Vale la pena entonces ver dos cosas para comprender el asunto. Lo primero, ver qué es una articulación. Una articulación es la unión de dos huesos. Y hay una serie de elementos constitutivos de tal estructura. La primera parte que forma la articulación es el cartílago articular. El cartílago articular de un hueso y el cartílago articular del otro hueso son los que están en íntima relación. Para mantener la articulación en su sitio, pues hay otras estructuras. Las cápsulas articulares, los ligamentos periarticulares y en algunos casos las inserciones musculares que rodean la articulación. Estas estructuras externas están en comunicación con una estructura interna que se llama sinovial o membrana sinovial. Este es un tejido que tiene muchas funciones. La principal función es nutritiva. Es a través de la membrana sinovial por donde llegan los nutrientes. Es ricamente vascularizada, es ricamente activa y produce un líquido que es lubricante y nutritivo, que es el líquido sinovial. Por fuera de la membrana sinovial está entonces la cápsula articular y, como ya lo dije, los ligamentos y los tendones de las inserciones musculares. Por debajo del cartílago, a cada lado de la articulación está el hueso. Un ejemplo que puede comprender cualquiera es la rodilla. En la parte proximal está el fémur, es el hueso más grande del organismo. Y en la parte distal está la tibia, que es otro de los huesos grandes del organismo. Estos dos huesos están ligados por una serie de estructuras como el ligamento medial, el ligamento colateral lateral, los ligamentos cruzados. Tiene una protección muscular por el cuádriceps, por la pata de ganso, por los músculos peroneos. Tiene otra protección adicional que es la cápsula articular, que es muy fuerte y ayuda a estabilizar la articulación de la rodilla. Entre los dos huesos, para estabilizar la congruencia entre un hueso curvo y un hueso plano, están los meniscos. Los meniscos convierten la carga puntual en una carga repartida. Así que una articulación como la rodilla, tan compleja, tiene muchísimas estructuras que pueden resultar afectadas y pueden doler. Entonces, imagínense una articulación como la rodilla con artritis. Pues duele el cartílago, duele el hueso subcondral, duele la sinovial, duelen las inserciones musculares, duele la inserción capsular y cualquier roce anormal, por ejemplo, entre los meniscos y la articulación, pueden desencadenar la siguiente reacción, el siguiente elemento de la artritis, que es la inflamación. Todas las articulaciones de nuestro cuerpo tienen esta estructura básica. Por ejemplo,
hay 33 vértebras y entre vértebra y vértebra hay algo similar, una plataforma cartilaginosa, en vez de meniscos hay un disco intervertebral, pero también hay ligamentos y pequeñas articulaciones entre vértebra y vértebra, que tienen sinovial, que tienen cartílago, que tienen ligamentos, que tienen musculatura alrededor. Así que hay 33 sitios en la columna vertebral que pueden desarrollar sintomatología de una artritis. Miremos el caso del hombro. El hombro compuesto por la paleta o la escápula o el omóplato y el otro hueso largo del brazo que es el húmero. Igual, tienen cartílago, membrana sinovial, cápsula articular y está protegida por ligamentos y por músculos y tendones. Es frecuente que, como consecuencia de un esfuerzo, un traumatismo o movimientos repetidos, el hombro comience a doler y desarrollan una verdadera artritis en el hombro, dolor, rigidez, limitación del movimiento. Así que como estas articulaciones que son grandes, pues están las pequeñas articulaciones de los dedos de las manos o de los pies, la muñeca, los tobillos, los codos, las caderas, y entre todas estas posibilidades anatómicas se puede desarrollar este padecimiento. Ahora miremos el fenómeno de la inflamación. La inflamación es una respuesta inmunológica de nuestro organismo a cualquier evento que el sistema como tal interprete como agresión. Puede ser un sencillo traumatismo, un golpe, o puede ser una infección grave, o pueden ser pequeños traumatismos repetidos, o puede ser una alteración propia del sistema inmunológico, que serían los casos de las enfermedades autoinmunes. Y en el caso específico de la artritis, son los fenómenos que se relacionan con las estructuras que vimos anteriormente. Así que puede haber una respuesta defensiva de nuestro sistema inmunológico caracterizada por la inflamación a cualquier nivel en las estructuras que conforman una articulación. El fenómeno de la inflamación es supremamente interesante. Dicho sea de paso, es el sustrato fisiopatológico para muchísimas enfermedades. Por ejemplo, el infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio es el taponamiento de una de las arterias del corazón que se llaman coronarias. Y las zonas que quedan sin que le llegue la sangre suficiente experimentan problemas como sufrimiento muscular o muerte. Pues bien, todo comienza por un fenómeno inflamatorio en alguna de las arterias mencionadas. Allí se deposita una placa de grasa, el organismo interpreta eso como una agresión y comienza su labor para removerla. Ese es un fenómeno inflamatorio. Y una vez que remueve la placa, el torrente sanguíneo se la lleva y cuando va a pasar por una arteria más pequeña, la tapona. Todo comenzó con una reacción inflamatoria a un depósito anormal de grasa en una arteria. Igual sucede con las trombosis, igual sucede con la tromboflebitis, igual sucede con enfermedades de coagulación. Todo está mediado por procesos inflamatorios. Y como tal, un proceso inflamatorio está caracterizado por muchísimos eventos. La primera reacción es que llegan allá una serie de células entrenadas para defender el organismo. Entonces llegan los macrófagos, llegan las plaquetas, llegan los fibroblastos, llegan
Llega todo el ejército defensivo en sus diferentes modalidades a ver qué es lo que está sucediendo. Y de acuerdo con la interpretación que las células hacen de lo que está ocurriendo, se liberan una serie de sustancias. Desde el punto de vista fisiopatológico son defensivas, pero pueden dañar los tejidos. En su afán de reparar los daños que hay ahí, pueden producir más daños. Estas sustancias, como la histamina, como las citoquinas, producen unas reacciones que llaman más y más células y más sustancias para que acudan a este sitio que interpreta el organismo como una agresión. Y ahí puede comenzar o porque llegó una bacteria o llegó un virus o sufrió un traumatismo o ha habido desgaste y desgaste y desgaste de esa estructura, o finalmente, como consecuencia de que el organismo se confunda, sus propios sistemas defensivos terminan agrediendo las estructuras articulares, como el caso de la artritis reumatoidea, el lupus, la artritis psoriásica, que son enfermedades autoinmunes, cuando nuestro sistema inmunológico, en una interpretación incorrecta, desencadena todo este mecanismo inflamatorio de defensa contra una estructura propia de nuestro organismo. Y en estos casos de las artritis autoinmunes, pues es contra los cartílagos o contra las inserciones capsulares o contra la sinovial. Así que tenemos dos referencias: el tema estructural de una articulación y sus funciones, y el tema de la respuesta inmunológica defensiva de la inflamación a las diferentes circunstancias que se presenten. Visto de esta manera, nunca terminaremos de entender cómo es que se genera la inflamación, porque si lo pudiéramos comprender de pleno, nadie sufriría de artritis. Una cosa más, y es que como nuestro organismo es uno solo, somos una unidad integral, pues cualquier cosa que afecte la estructura del sistema inmunológico puede determinar en algún momento una afección articular. Y todos sabemos que en las enfermedades autoinmunes pueden haber diferentes eventos que pueden desencadenarla. Vamos a mirar entonces una definición global, abarcante de la artritis. Digamos que es la inflamación y la sensibilidad de una o más articulaciones. Las articulaciones tienen terminales nerviosos, unas más y otras menos. Pero la primera manifestación del tema inflamatorio es el dolor. Y la mayoría de los pacientes recurren al médico o recurren a buscar alivio es por el dolor. Es muy frecuente la consulta: señora, ¿qué le pasa? Me cayó un dolor, y se señalan la rodilla. Yo a veces, para hacer la consulta un poco más amena, entonces empiezo a mirar hacia el techo para ver desde dónde caen los dolores. Me cayó un dolor, es muy frecuente. Entonces les cae en la rodilla, les cae en el cuello, les cae en la cintura, les cae en la cadera, les cae en el tobillo, les cae en el hombro. Me cayó un dolor. Y cuando comienza uno a investigar acerca de eso, hay otros síntomas. Hay rigidez o pérdida de la movilidad, y es frecuente que entre mayor sea la edad, pues mayor es la frecuencia de esta afección. Sin duda que por encima de los 50 años, la consulta más frecuente es el dolor, y puede ocurrir en cualquiera de estos sitios
que les he mencionado. Hay diferentes formas de ver la artritis como tal, como una inflamación de la articulación. Y entonces, una frecuente que es la que acompaña al envejecimiento es la artrosis. La artrosis es el desgaste del cartílago. Es el adelgazamiento o la pérdida de la integridad del cartílago de la articulación. Puede suceder en el hombro, en la muñeca, en los dedos de las manos, en la rodilla, en la cadera, en los tobillos. Esas artrosis que terminan comprometiendo o la inserción muscular o la inserción sinovial o la inserción tendinosa o el hueso que está por debajo del cartílago. Y entonces las terminaciones nerviosas reciben una información bioquímica que es traducida como la experiencia del dolor. El dolor tiene intensidades diferentes de acuerdo con la localización, pero también de acuerdo con la tolerancia de cada una de las personas. Pero es la primera manifestación, el dolor. Ahora, por el dolor se limitan los movimientos, por el dolor se pierde capacidad articular y en cualquiera de los casos, si esto perdura, se va perdiendo la movilidad libre de la articulación y se genera la rigidez. Entonces encontramos que en la exploración el hombro es rígido, o la cadera es rígida, o la rodilla es rígida, o el tobillo es rígido, o las pequeñas articulaciones de los dedos de las manos son rígidas. Así que en este capítulo de la artrosis, como una de las formas de la artritis, encontramos muchísimas manifestaciones. Una artritis muy específica, muy estudiada, relativamente frecuente, es la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. El organismo produce una proteína que ataca directamente las inserciones sinoviales vecinas a los cartílagos de las articulaciones. Son nuestros propios anticuerpos, nuestro propio sistema autoinmune que interpreta una señal extraña en estos tejidos que es la proteína del factor reumatoideo. Y entonces se produce el fenómeno inflamatorio y el fenómeno inflamatorio es defensivo pero es destructivo. Si llega una bacteria a nuestro organismo, el sistema inmune desencadena una inflamación defensiva que es destructiva. Eso ocurre en la artritis reumatoidea. La respuesta inflamatoria autoinmune es destructiva. Y entonces la artritis reumatoidea destruye las articulaciones y lo que está alrededor. Entonces destruye el cartílago, destruye la sinovial, destruye los tendones, destruye las cápsulas articulares y por eso se presentan las deformidades como la que estamos viendo en el recuadro de abajo, las manitos de esta paciente con artritis reumatoidea. En la mano derecha ha habido un ataque destructivo entre la unión de los huesos del metacarpo y la primera falange de los dedos, y entonces se altera el equilibrio tendinoso. Quedan predominando algunos tendones flexores porque los de la cápsula dorsal se destruyen y la mano se deforma hasta que pierde la función. La artritis reumatoidea puede atacar cualquier articulación o todas a la vez. Es una enfermedad devastadora, devastadora. Tiene una relación directa con eventos emocionales. Es más frecuente en las mujeres y es de personas jóvenes. Así que cuando uno encuentra una mujer joven con dolores poliarticulares, uno de los primeros pensamientos es que exista una artritis reumatoidea
asociada a algún evento de impacto emocional que haya que investigar. Imagínense esa correlación que uno pudiera pensar que fuera caprichosa, pero no lo es. Hay una correlación entre el estado emocional, la salud del sistema inmunológico y uno de los órganos o sistemas más sensibles como son las articulaciones. Tan devastadora es que se va generando un círculo vicioso de trastorno emocional tan severo que estas personas pierden su sentido de vivir, viven en medio de la depresión sin esperanza y aparte de eso comienzan a sufrir pérdidas. Entonces ya su familia eh, tiene que soportar una carga o su pareja ya comienza a distanciarse o pierden el trabajo, en fin, hay una serie de consecuencias adicionales que a su vez van agravando el problema. La mayoría de las consultas para los especialistas reumatólogos es precisamente que exige un tratamiento, un manejo específico que es la artritis reumatoidea. Hay otras formas de artritis, es decir, otras inflamaciones articulares desencadenadas por infecciones. Y aquí hay dos formas. La primera forma son las artritis infecciosas o las artritis sépticas. Son relativamente frecuentes en los lactantes y en los preescolares. Sus mecanismos de defensa no son tan desarrollados y la integridad de las barreras articulares todavía está en formación. Así que infecciones intercurrentes a distancia podrían entonces determinar que se siembren bacterias en las articulaciones. Encontramos específicamente dos sitios frecuentes de artritis séptica en estas edades, la cadera y la rodilla. Un niño que está bien y de pronto comienza a cojear, se hincha la rodilla, desarrolla fiebre, los exámenes de laboratorio se alteran y en la investigación diagnóstica o por una punción articular encuentra uno que en la articulación hay material purulento. Se cultiva y ahí aparece un germen que puede ser un estreptococo, un estafilococo, una pseudomonas, cualquiera de esos. No son tan frecuentes las artritis sépticas, pero es una de las causas que hay que tener en cuenta en el caso de la sintomatología de dolor, inflamación, rigidez de una articulación que se asocia con mal estado general. También le puede dar a los adultos debilitados inmunológicamente. Las infecciones son un capítulo interesante en el tema de la artritis. Están las artritis metabólicas. Esto quiere decir que el organismo produce una sustancia que puede ser consecuencia del proceso digestivo, del proceso metabólico, y estas sustancias terminan en las articulaciones y obran como irritantes locales. Eh, la, el tipo de artritis metabólica es la gota. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros ingerimos proteínas, ellas en su proceso de degradación producen al final un metabolito o un residuo que se llama ácido úrico. Y el ácido úrico son cristales. Normalmente deben ser eliminados por el riñón. Pero por algunas circunstancias que pueden ser genéticas o pueden ser nutricionales o pueden ser por enfermedades hepáticas o enfermedades renales, estos cristales no se eliminan y entonces por el torrente sanguíneo terminan en las articulaciones. La gota es
una artritis metabólica. Uno de los síntomas es la artritis metabólica. Como consecuencia de nuestra nutrición y por defectos en el proceso, terminan esos cristales en las articulaciones. Y claro, como están en la articulación y son irritantes, inmediatamente el organismo desencadena un mecanismo defensivo, protector, y se generan todos los síntomas de la artritis: el dolor, la inflamación, el enrojecimiento, la pérdida de la movilidad, hasta hasta los casos extremos como las deformidades permanentes. Hay otras artritis que obedecen a causas mecánicas, y es el caso de la artritis que se genera por pérdida del cartílago. Si el cartílago se desgasta por sobrepeso. Entonces, en las personas con obesidad pueden desarrollar artritis mecánicas, y es el caso de las señoras muy gordas que tienen mal alineamiento de la rodilla y que con el tiempo desarrollan artrosis o desgaste de la articulación. Y claro, cuando esto sucede, el organismo interpreta que ahí hay una agresión y desencadena una función defensiva, que es la inflamación. Las localizaciones más frecuentes de estas reacciones que hemos visto son los hombros y las rodillas. Son las más frecuentes. Después de esas, hay otras que siguen en frecuencia, como los codos, la columna lumbosacra y la columna cervical. La gran mayoría de la consulta que yo veo en la especialidad de ortopedia está centrada en dolor en estos sitios articulares. Hacemos a un lado otras causas de dolor por accidentes que no vienen al caso, pero son los hombros, las rodillas, los codos, la columna lumbosacra y la columna cervical. Particularmente los hombros tienen una función mecánica muy activa porque le dan el movimiento al brazo. Entonces, si uno se va a rascar una oreja, pues tiene que mover el hombro. Si va a rascarse la espalda, tiene que mover el hombro. Si se va a poner las medias, tiene que... Todas las actividades de la vida diaria requieren del uso del hombro. Alimentarse necesita una función íntegra del hombro. Con alguna frecuencia, por hechos repetidos del hombro, cargar bolsas, cargar canastas, cargar bultos, trabajo de traslado de cosas sobre un escritorio, en fin, algunos efectos ocupacionales repetidos van produciendo desgaste en 4 tendones que tienen que ver con el movimiento del hombro, que es el manguito rotador. Y sobre el manguito rotador hay 2 huesos, la clavícula y una prolongación de la escápula. Cuando el manguito rotador se inflama como consecuencia del uso repetido, ya no cabe en ese espacio y entonces se genera una reacción inflamatoria. El organismo interpreta que allá hay algo y allá van sus células y su sistema defensivo, y se genera dolor. Y las primeras manifestaciones de ese dolor es que las personas no pueden levantar el hombro, no pueden rascarse la espalda, no pueden rascarse las orejas o la nuca. Y esto se prolonga en el tiempo, se va perdiendo la movilidad del hombro y la rigidez. Duele en la noche, las personas no se pueden acostar sobre ese lado. Es decir, es un padecimiento bastante limitante y bastante frecuente. Así que nosotros tenemos 3 entidades en el hombro, que es el síndrome de la abducción dolorosa del hombro o el síndrome del manguito rotador, y lo otro que es la capsulitis adhesiva, cuando se pierde movimiento del hombro. Hay cosas un poco más desarrolladas por desgaste, y entonces hablaríamos de la artrosis del húmero y la paleta glenohumeral.
Esa es una consulta muy frecuente, muy frecuente. La otra es la rodilla. Como les comentaba antes, ¿qué le pasa, señora? Me cayó un dolor. Y hay algo interesante en el tema de la rodilla y es que se acompaña de dolor cuando se acompaña de debilidad en el muslo. Las personas con poco ejercicio pierden el tono muscular y la fuerza de la rodilla. Y la rodilla es una articulación que no se puede sostener por sí sola. Necesita la acción fuerte de la musculatura para poderlo sostener a uno de pie o dar el paso. Y cuando el músculo es débil, entonces las estructuras que son fijas, como la cápsula, los ligamentos y las terminaciones musculares, tienen que hacer la fuerza de los músculos. Y eso genera dolor sobre las terminaciones nerviosas alrededor de la articulación. Así que dos cosas intervienen en la artritis de la rodilla. Una que ya mencionamos, el sobrepeso, la carga, la carga, la carga, la carga. Cada que uno da el paso, tiene que soportar el peso del cuerpo más la tensión que tienen que hacer las estructuras de sostén. Así que una rodilla para una persona de 70 kilos debe soportar cada vez que da el paso alrededor de 90 o 100 kilos. Imagínense eso durante 30, 40, 50 años. Pues el cartílago no aguanta, se desgasta y se deforman las rodillas. Es una causa muy frecuente de consulta, la artrosis de la rodilla. Hay otras causas ahí involucradas como la ruptura de los ligamentos crónica o la lesión crónica de los meniscos por causas similares. Y entonces hay doble agresión a los cartílagos del fémur o de la tibia. De tal forma que tenemos una amplia cantidad de personas aquejadas de dolor de la rodilla. Muy frecuente el tema del sobrepeso. Muy frecuente el tema del uso descuidado de las rodillas. Por ejemplo, trotar o subir y bajar lomas, subir y bajar escaleras, bicicleta en modo de resistencia, porque producen una fricción extrema en otra articulación que hay en la rodilla, que es entre la rótula o la patela y el fémur. Es muy frecuente en jovencitas el dolor de las rodillas por alteraciones de la rótula. O está mal alineada, o está con excesiva presión, o hay antecedentes traumáticos. Hay una práctica repetida de resistencia inadecuada con debilidad muscular. Así que la rodilla es una fuente inagotable de dolor. Ya hemos mencionado que tanto hombros como rodillas pueden ser afectadas por la artritis reumatoidea o pueden ser afectadas por infecciones o pueden ser afectadas por artritis por ácido úrico. Los codos también son frecuentes en el dolor, sobre todo por uso repetido de la mano al atornillar, al exprimir, al jugar tenis, a manejar moto, y entonces desarrollan algo que conocemos como la epicondilitis, de ambos lados, del lado de adentro y del lado de afuera. Tiene todos los mecanismos de irritación y dolor con una respuesta inflamatoria que se vuelve crónica y muy incapacitante. Ya nos hemos referido al tema de la columna, así que hay múltiples causas de artritis generada entre las vértebras. Cada vértebra tiene 3 articulaciones hacia arriba y 3 articulaciones hacia abajo. Tienen sinovial, así que son causa de dolor muy frecuente. Si a eso le sumamos una enfermedad de los discos, pues la enfermedad de los discos va a comprimir las estructuras más nobles que van por entre las cavidades de la columna, que son el saco dural y las raíces nerviosas. Así que la reacción inflamatoria y el dolor secundario que se genera puede producir manifestaciones a distancia, como la ciática, que puede doler toda una pierna o las dos piernas por una enfermedad discal. Así que
Igual ocurre mecánicamente de forma similar en la columna cervical, con manifestaciones a los brazos, debilidad, hormigueo, pérdida de fuerza, en fin, tenemos ahí causas inagotables de sintomatología por los mismos mecanismos: irritación, inflamación y dolor. Menos frecuente tenemos entonces manifestaciones de este tipo en los dedos de las manos, como el caso de la osteoartritis senil. Los dedos se van deformando, o podemos encontrar la bursitis del trocánter mayor. Es muy frecuente, más en las mujeres también. El trocánter mayor es una estructura ósea del fémur, cerca de las caderas y cerca de un sitio anatómico conocido por las mujeres como las pistoleras o los conejos. Ahí hay una estructura ósea del fémur, hay una articulación sinovial y puede ser frecuente la localización de la inflamación y el dolor. La columna dorsal también es asiento frecuente de dolor. La estiloide radial es una estructura muy localizada en la muñeca, y por sobreuso o por traumatismo crónico o por consecuencia de enfermedades inflamatorias como las que hemos visto de la artritis reumatoidea, comienza a inflamarse el tendón o los tendones que mueven el dedo pulgar, y esa zona dolorosa es tan incapacitante que compromete el movimiento de la muñeca y del brazo. Así que lo conocemos como una tenosinovitis de Kerbein. Es frecuente encontrarlo. Por alguna razón, las embarazadas comienzan a desarrollar algunos sitios inflamatorios. Uno de esos puede ser la muñeca, la estiloide radial. Y después, cuando comienzan a cargar el bebé, pues esto se agrava. Hay dolores en las caderas, hay dolores en los tobillos. Es una localización frecuente. Repasemos un poco entonces las causas mecánicas: el sobrepeso o el mal alineamiento angular, específicamente las rodillas o los tobillos. Cuando hay personas rodillas patiapartadas, cuando tienen pie plano, hay un mal alineamiento angular de las estructuras articulares, hay sobrecarga en alguna de las partes de la articulación que con el tiempo desencadenan artrosis o dolor. Las causas metabólicas, ya mencionamos unas que son como las del ácido úrico, la más frecuente. Hay algunas otras, como las artrosis de la cadera, que son de orden metabólico, pero no se sabe exactamente por qué comienzan a presentar una afección que tardíamente, después de los 50 o 60 años, desarrollan artrosis, dolor y limitación. Las enfermedades autoinmunes. La fiebre reumática, que es una enfermedad frecuente en las personas jóvenes, comienza como una infección en la garganta. Hay un germen que se llama el estreptococo y el organismo identifica al estreptococo como un enemigo y produce un anticuerpo que se llama la antiestreptolicina. Y por alguna razón la antiestreptolicina termina atacando las articulaciones. O sea que hay una artritis por fiebre reumática en las personas jóvenes. Otra autoinmune, el lupus. El lupus es una identificación anormal de las células y termina atacando las articulaciones, nuestro propio sistema inmunológico, como sucede en la artritis reumatoidea. También lo puede suceder en la psoriasis. Y la poliartropatía inflamatoria, que es frecuente. Señora, ¿qué le pasa? Doctor, me duele todo. Y entonces va uno a mirar y le duele el cuello, el hombro, las muñecas, los codos, las caderas, las rodillas. ¿Qué hay detrás de eso? Pues hay una reacción inflamatoria que uno no puede explicar sino a través de una respuesta inmunológica a algo que ocurre. Dicho esto,
Vamos a mirar entonces cómo es el mecanismo. Y lo podemos resumir en un estilo de vida que es proinflamatorio. Las articulaciones están diseñadas para moverse, pero hay articulaciones que no se mueven por el estilo de vida. La gente no camina o no hace ejercicio o lo hace inadecuadamente o permanece mucho tiempo en una sola posición o lo que podemos llamar con un estilo de vida sedentario. La articulación necesita movimiento para estimular flexibilidad en el cartílago, para estimular la membrana sinovial, para que los nutrientes lleguen. El sedentarismo produce entonces lo contrario, la articulación que se va haciendo rígida y de alguna manera cuando usted la exige comienzan los dolores. Otra de las causas, la deshidratación crónica. Es tan frecuente que la gente no les gusta tomar agua. El organismo necesita por lo menos 1,5 litros de producción de agua para poder mantener las funciones más básicas, mantener la humedad de los ojos, mantener la saliva, mantener los jugos gástricos, mantener los discos intervertebrales, mantener el líquido cefalorraquídeo y por supuesto mantener el líquido sinovial de las articulaciones, el colon, en fin. Cuando el organismo no tiene esta disponibilidad, él saca el agua de donde puede. Entonces la saca de estas estructuras. Termina desecando al organismo. Si eso es crónico, con el tiempo, pues las articulaciones van a ser una de las afectadas. La nutrición proinflamatoria. Ahorita vamos, ya para finalizar, ver de qué se trata el tema de la nutrición proinflamatoria. El otro tema mecánico es la sobrecarga, ya hemos dicho, en el caso del sobrepeso o en algunos deportistas que exigen demasiado las articulaciones, hay un sobreesfuerzo, una sobrecarga que no es saludable. Y lo que mencionábamos un poco al principio, las emociones tóxicas. Nuestra condición emocional altera nuestro sistema inmune, altera nuestro sistema hormonal. Estas dos circunstancias asociadas a nuestra condición mental hacen que el organismo reaccione defensivamente y produzca sustancias inflamatorias. Así que mente sana en cuerpo sano y al revés. El tema de la condición emocional y las manifestaciones articulares es muy frecuente. Así que uno de los mecanismos con los que se produce inflamación articular es la circulación de sustancias tóxicas generadas por nuestras reacciones emocionales. No hay duda que la paz mental pues, va a ayudar en el alivio de estas enfermedades. Cuando hablamos de alimentación inflamatoria, ¿qué es lo que sucede? Nuestro organismo está diseñado para digerir y volver asimilable de forma normal todo lo que comemos. Pero cuando comemos cosas que el organismo no es capaz de transformar saludablemente hasta su último paso para que pueda ser absorbido, entonces el organismo reacciona a moléculas extrañas dentro de la sangre. Y aquí tiene que ver mucho la salud intestinal. Nuestro intestino es artífice por 3 caminos de nuestra salud. Uno es la integridad de sus paredes, la permeabilidad al paso de las moléculas. 2, la presencia de una gran cantidad de estructuras inmunológicas. Y 4, la capacidad de producir hormonas. Así que tiene
que tiene funciones tan específicas en la vida inmunológica y en la vida hormonal, nuestro intestino, que toca cuidarlo. Y hay que cuidarlo con la alimentación. Los lácteos y los cárnicos tienen moléculas muy grandes que no se alcanzan a degradar completamente y entonces se altera la permeabilidad del intestino y estas moléculas pasan a la sangre y el organismo reacciona inflamatoriamente contra ellas. Así que un fenómeno inflamatorio como el de la poliartropatía inflamatoria se relaciona muy frecuentemente a alteraciones nutricionales. Entonces, son personas que poca fibra comen, poca hidratación tienen, poca actividad física tienen, y entonces su intestino se enferma. El, el organismo reacciona contra esas moléculas y las articulaciones resultan afectadas. Hay otras manifestaciones, pues el dolor de cabeza, el insomnio, alteraciones de la conducta, alteraciones cardiovasculares, bueno, pero son otras enfermedades que tienen orígenes similares, pero para el caso de la artritis son esas. Hay un grupo de alimentos que son las solanáceas, la papa, el tomate, el pimentón y la berenjena. Ellas tienen en su estructura molecular unas partículas muy parecidas a las partículas del factor reumatoideo. Es una proteína que el organismo produce defensivamente y se interpreta como una proteína extraña. Tiene entonces que ver con la reacción inflamatoria articular. En las enfermedades autoinmunes, una de las causas que agravan la sintomatología es la alimentación proinflamatoria que todo el mundo tiene consumiendo estos alimentos. Y la otra proteína que es proinflamatoria, que tiene que ver con la salud intestinal y que genera reacciones inflamatorias poliarticulares, es el gluten. Hoy en día, tanto el trigo como la cebada y como la avena han sido manipuladas y entonces tienen alto contenido de gluten. El gluten es difícil de digerir, ha sido enriquecido sus alimentos, así que la sobrecarga de gluten en nuestro organismo va a desencadenar con frecuencia reacciones inflamatorias de tipo autoinmune porque no las puede digerir. Tenemos entonces un panorama amplio de la artritis reumatoide, de la artritis en general y en particular de las manifestaciones específicas que hemos mencionado. Tenemos mucho por hacer en el tema terapéutico, por supuesto, si comprendemos esta primera parte, porque finalmente el estilo de vida y algunos hechos prácticos van a ayudar a que esto mejore, teniendo nosotros en mente que delante de la persona que tenemos hay una vida, hay una forma de alimentarse y una forma de vivir que puede estar contribuyendo a la aparición de su enfermedad. El próximo sábado vamos a hablar de los remedios sencillos, naturales, que pueden contribuir a mejorar la artritis. Es tan frecuente que una persona altera su modo de ser, altera su existencia, su calidad de vida, y cuando tiene la oportunidad de aliviar su dolor, pues es una persona agradecida y es un testimonio para compartir con otros. Así que tenemos delante de nosotros una responsabilidad fácil, relativamente fácil, para poderles ayudar. Solo que ellos dispongan el cambio en su manera de vivir y puedan empezar a experimentar alivio y mejoría. Y si nosotros somos artífices en ese proceso, pues vamos a tener una relación con ellos de mucha gratitud. Y como leíamos al principio, si estas personas entienden que su salud mental
va relacionada con el servicio a otros y que de acuerdo con eso son sus rasgos de carácter los que pueden cambiar y cambiando adquirir mejoría, pues tenemos nosotros una evidencia de que el Señor no se equivoca y que el Señor pone en el corazón primero un carácter de servicio y luego un resultado de sanación. Podemos apostarle que al Señor le creamos y compartimos con nuestros enfermos, por llamarlo de alguna forma, para que ellos conozcan cómo es que el Señor obra y que los milagros pueden suceder a través de los métodos sencillos. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta primera parte. Vamos a continuar entonces en 8 días. Están invitados para que miremos sencillamente este tema. Una feliz tarde para todos. Feliz semana. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda la información que en esta primera parte nos has compartido. Solo antes de terminar, tenemos unas preguntas, un espacio de preguntas para que, pues, por favor, nos colabores, que nos llegaron algunas preguntas. Entonces, vamos a tener este momento. Así que, bueno, la primera pregunta que tenemos por aquí es: tú hiciste mención que una causa infecciosa, especialmente en los niños, y preguntan cuál es ese agente infeccioso o cuál podría ser un agente infeccioso en los niños. Para la fiebre reumática, que es una infección respiratoria que generalmente ocurre en las amígdalas, el causal es el estreptococo. Pero para las artritis sépticas es frecuente el estafilococo. Así que un niño que hace una infección cutánea y después comienza con dolor articular puede tener una artritis séptica por el estafilococo. Ese es como el mecanismo en los dos casos en relación con las infecciones en los niños. Gracias, doctor. La otra pregunta es: ¿por qué aparece dolor en el cuello? Solo lo así tan simple hicieron la pregunta. Sí, está como muy abarcante, ¿no? Pero bueno, no sé si haya algo. En el cuello hay vértebras, hay músculos, hay tendones, hay cápsulas articulares. Y el origen del dolor puede ser en el músculo o puede ser en las vértebras. O puede ser un dolor irradiado que comience en el hombro. Así que, dependiendo de la circunstancia y algunas de los hallazgos que tengamos, tienen que ver con la edad, con la actividad que realiza, con la actividad física, si ha habido antecedentes o no traumáticos. Es decir, hay muchas causas de dolor en el cuello. Un sacudón en un frenazo de un carro, un empujón, una caída o simplemente artritis degenerativa de las articulaciones, o puede ser un manguito rotador, o generalmente espasmos musculares por estrés, también puede ser. Así que, bueno, ahí hay muchas causas de dolor del cuello. Sí, 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 en realidad, pues sí, es ya entrar como en un aspecto más específico, como examinar el dolor, dónde está, desde cuándo, bueno, y todos los diagnósticos que se toman. Otra pregunta, doctor: ¿se puede hacer algo para alguien que ha perdido movilidad del manguito rotador? Bueno, desde el punto de vista ortopédico, hay que establecer el diagnóstico. Puede estar roto o puede estar inflamado. Se necesitaría algo tan sencillo como una ecografía articular del hombro o un poco más complejo como una resonancia. Determinando el hallazgo, el tratamiento podría ser tan sencillo como la fisioterapia, como tan complejo como la cirugía. Así que, dependiendo del hallazgo, hay que llegar al diagnóstico primero. Lo más, lo más simple es la ecografía. Ok. Esta pregunta, sí, realmente creo que a muchos de que estamos acá, y bueno, en general,
dicen normalmente los médicos no recomiendan caldos de hueso o bueno, la proteína animal para fortalecer las articulaciones, ya que es la manera de obtener colágeno. Y entonces, pues si las personas que son veganas o vegetarianas, ¿cómo podrían hacer entonces allí? Pero lo primero es que el colágeno no se produce así, ¿no? Bueno, pero Usted eso puede, sí refieren. la creencia popular es que uno comiendo cabezas de hueso de Sí, pollo y aleta ajá, de sí, señor. tiburón y gelatina sin sabor va a producir colágeno para las articulaciones. Eso no es cierto. El colágeno es una proteína que la producen las células del hueso, del tendón o las células del cartílago. Se necesita un proceso para que se produzca el colágeno. Con la edad, las posibilidades de producir colágeno disminuyen porque disminuye la actividad celular de las células que producen el colágeno. El próximo sábado les voy a mencionar el mecanismo con el cual el ser humano produce el colágeno. Y Excelente. entonces tenemos unas herramientas para producir colágeno. Pero no me voy a adelantar para no Sí, no, quitar. no, y dejémoslo ahí para que el otro sábado Así estemos aquí es, muy así pendientes. es. Así Doctora, que aquí hay una pregunta bien específica. La neuromielitis óptica es una enfermedad inmune, se generó inmovilidad del pecho para abajo. Cuál es la mejor forma de tratarlo? ¿Cómo sería la mejor forma para tratar la neuromielitis óptica? bueno, todas las enfermedades autoinmunes tienen un patrón similar. Así que la causa básica o fundamental es una alteración del sistema inmune. Bueno, esto es capítulo de otra conversación sobre las alteraciones del sistema inmunológico. El organismo tiene la capacidad propia de restaurarse. El Señor ha dado sus parámetros. Yo creo que vamos a también hablar el sábado de cómo es que el Señor obra para restaurar el organismo, cuál es nuestra capacidad. Y encuadrado en eso, podemos nosotros enfrentar las enfermedades autoinmunes como esta. Así que bueno, es leer un poco los consejos sobre la salud y consejos sobre el régimen alimenticio y ahí encontramos la salud del sistema inmunológico. Ok, doctor, y bueno, solo reviso acá. Sí, ya sería esta la última pregunta. Yo personalmente me quedo inquieta cuando haces referencia de la dieta proinflamatoria, ¿no? Y pues bueno, haces referencia de los lácteos, de los cárnicos, pero también mencionas de los solanáceas y el gluten. Cuando haces referencia a esto es que, digamos, si ya uno empieza a ver que esto tiene afectación en uno, es dejar de comerlos o realmente es que esos alimentos, no sé, yo quedé allí porque pues bueno, está la papa, el tomate, el pimentón, la berenjena y pues la avena, la cebada, el trigo. ¿Cómo sería allí o cuál es la implicancia allí de este tipo de alimentación? Si la persona tiene sintomatología de dolor articular, poliartritis inflamatoria, artritis de cualquier naturaleza, lo mejor es que haga una prueba por unas 6 semanas y la suspenda. Oh, ok. Y entonces la gente dice, ay, ¿ahora yo qué como? No, pues come el resto. Sí, sí, Come realmente son muy fruta, granos, pocas. otros cereales que no sean ni el trigo, ni la avena, ni la cebada. Eh, en las personas con diagnóstico establecido de enfermedad autoinmune, es mejor que la suspenda de todo. Ah, ok, sí, señor. Muchas gracias por esa valiosísima claridad, porque bueno, pues sí, sí quedé como allí con la inquietud y creo que de repente pues otras personas puede que sí, no, porque pues digamos que el pimentón yo lo consumo bastante es porque pues dicen que tiene mucha vitamina C, entonces pues me gusta consumirlo. Así que Pero bueno, no tienes, pero no tienes artritis. no, no, señor, no, pues
Pero pues creo que debo tener como un poco de cuidado con todo esto porque pues en mi familia sí, por parte de mi mamá sí se vienen presentando esas situaciones. Entonces por eso Ujú. hice precisamente la pregunta porque pues hay que estar pendiente, ¿no? De todas estas cosas y pues sí, lo que mencionabas al comienzo igual, la alimentación hace mucha parte de cómo pues tú desarrolles o no desarrolles enfermedades, igual que lo que esté aquí en tu mente. Así que, Así doctor, es. pues muchísimas gracias. No sé